Bueno, esto es lo que no me gusta de esta aula porque nos quedamos sin luz, pero es lo que hay. Presten atención, por favor. No es una clase difícil, pero se van a dar cuenta que es demasiado importante porque una osteomielitis es igualita a un tumor maligno. Por radiografía, la clínica que el paciente presenta es tumor y es dolor cuando es aguda. Diferenciar y decirle a un niño que pisó un clavo que tiene osteomielitis y no un sarcoma de Ewing marca el curso de su vida, porque uno requiere un toilet quirúrgico, un quirófano, quitar lo que está necrosado y antibiótico y se cura. El otro requiere amputación y quimioterapia. El día de mañana, diagnosticar por imágenes va a depender de ustedes. En una radiografía todo es más complejo. ¿Por qué? Tres motivos por los cuales el diagnóstico en una radiografía es más complejo. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que una radiografía va a ser mucho más compleja que una tomografía? Porque es un estudio en 2 dimensiones, el más simple que tenemos, no le podemos administrar contraste ni cualquier estructura, cosa química o lo que fuere para resaltar las imágenes que vemos. Como mucho podemos usar un panelógrafo para que se ilumine un poco más, ¿verdad? Entonces, esta clase se basa casi exclusivamente en el diagnóstico por radiografía, ¿sí? Lo primero que vamos a ver van a ser tumores. ¿Cómo estudiamos los tumores? Tenemos 1, 2, 3, 4 estudios diferentes. Hoy vamos a introducir, creo que nunca les mostré todavía, el estudio que se llama centellografía o gammagrafía ósea, que es exactamente lo mismo. Es un estudio exclusivo para hueso. No se utiliza centellografía para ver mama, no se utiliza centellografía para ver cerebro, no se utiliza centellografía para ver pulmón. Se utiliza para ver hueso, porque el estudio se llama centellografía ósea o gammografía ósea. Es un estudio donde se introduce dentro del organismo un isótopo radiactivo. ¿Qué implica eso? Que el paciente tiene que tener una preparación previa. Después de la inserción del isótopo, no puede tener contacto con, creo que 3 o 4 días, con el resto del pueblo, porque irradia. Es un sol andante. Tiene que realizarse ese estudio en un lugar con plomo, por la radiación justamente. Entonces tiene indicaciones súper específicas. El más simple de todos, radiografía. Y esto quiero que lo tengan bien en cuenta. Estamos viendo tumores. Obviamente, el motivo de consulta del paciente va a ser tumor. Puede ser dolor también, sí, pero generalmente el paciente acude por tumor, no por dolor. Entonces, por supuesto, la clínica es primero. La clínica es soberana, siempre, tocar examen físico. El primer estudio que vamos a pedir siempre es radiografía. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque con una radiografía ya podemos llegar al diagnóstico. No necesariamente pedir un estudio más elaborado, más caro o lo que fuere, siendo que con la radiografía ya es suficiente muchas veces. Dependiendo del órgano en cuestión, o sea, no del órgano, del miembro en cuestión, tenemos incidencias. Cadera, AP.
voy a ver nada. Tampoco PA. AP. Mano. Pie. AP y oblicua. AP y oblicua. Oblicua de mano es así, en esta posición. Y oblicua de pie es así, pie de bailarina. El resto de los huesos, fémur, radio, púbico, sí es AP y lateral. Entonces voy a poner huesos largos. AP y lateral. Incluso rodilla. Para ver ¿cómo se llama esta estructura ósea que se mueve? Rótula. AP y lateral. Bien. Primer estudio que se solicita. El par radiológico, por favor, no me pidan solo AP, solo oblicua, excepto cadera, ahí es obviamente eso. Segundo estudio que se solicita, dependiendo. Yo confirmo etiología maligna en el primer estudio, por todas esas características que vamos a ver en esa pizarra. Confirmo etiología maligna por radiografía. El segundo estudio es resonancia. Por supuesto, con contraste endovenoso de la parte afecta. No me piden resonancia del cuerpo completo, porque resonancia no se usa para estadificar. Resonancia se utiliza para evaluar márgenes, límites, infiltración vascular, para planificar una cirugía o una amputación. O sea, cirugía exéresis del tumor o directamente una amputación. Resonancia se pide para evaluar márgenes, infiltración a partes blandas, infiltración vascular, para ver si el tumor me crece acá y me infiltra músculo, si hago una exéresis del tumor o directamente hago una amputación. Para eso necesito resonancia. Entonces, ¿en qué caso uso tomografía? Cuando la radiografía es inconclusa. RX inconclusa. Por ejemplo, en el hospital X, el paciente generalmente, y yo les puedo decir que en 11 años que estoy en esta profesión de oncología, todos y cada uno de los pacientes que vinieron con sarcoma óseo, asociaron el crecimiento tumoral a un golpe. Fútbol, básquet, patadas, siempre el 100% de los casos asocia con algún golpe. Lo primero que pedimos es radiografía. La máquina del hospital está descalibrada. Mucha radiación, poca radiación, qué sé yo. Radiografía inconclusa. Pido una tomografía. ¿De qué parte? Del órgano afecto, de la región afecta. Pero, primer estudio radiografía, certifico mandibular. Segundo estudio, resonancia de la parte afecta. Recontra maligna invasión vascular, embolotumoral arterial. Tercer estudio, tomografía para estadificar. Tengo que estadificar. El sarcoma óseo es el que más hace metástasis al pulmón. De hecho, cuando diagnosticamos, ya hay metástasis pulmonar. Entonces, como tercer estudio lo utilizo para estadificar. Por supuesto, con contraste endovenoso, ¿de qué parte del cuerpo? Si yo quiero estadificar.
pero sí tórax abdominal por la metástasis linfática que hace el tipo de tumor vascular, ¿sí? Centellografía. Repasemos. Primer estudio radiografía. Segundo estudio resonancia de la parte afecta. Tercer estudio, tomografía para estadificar. ¿En qué casos también utilizo la tomografía? Cuando mi radiografía es inconclusa. Entonces ahí vendría a ser mi segundo estudio. Centellografía. Centellografía en hueso, en tumores óseos, se utiliza para evaluar metástasis. ¿En qué contexto? Paciente diagnosticada de SEA de mama. El curso de quimioterapia ya. Ella ya está diagnosticada de cáncer de mama, ya está haciendo su quimio. En el transcurso de su quimioterapia, debuta con dolores óseos, costales, la cadera, en el miembro inferior. En el curso de la patología ya diagnosticada, se sospecha de metástasis. ¿Quién más hace metástasis ósea? Melanoma, CA de riñón, próstata. Les voy a mostrar imágenes de pacientes con CA de próstata. La cadera destruida, los huesos ilíacos, la columna vertebral con aplastamiento medular. Son tumores agresivos que si el paciente ya tiene un diagnóstico y en el curso de su enfermedad o en el curso de su no tratamiento, porque hay pacientes que deciden no hacer tratamiento, tienen dolores óseos, piensen en otra cosa. En oncología, lastimosamente, tenemos que pensar lo peor. Entonces, se pide una centellografía cuando sospechamos metástasis de primario conocido. ¿Qué significa eso? No porque yo me levante con dolores óseos todos los días, ay, no puedo mover el cuello porque tengo dolores óseos, ya me voy a hacer una centellografía. O la paciente de 80 años que tiene dolores óseos, le voy a pedir una centellografía. No. En el contexto de un primario conocido con dolores óseos, ahí sí. ¿Se entendió? Mieloma múltiple. ¿Por qué les puse acá? Específicamente este tipo de tumor. Porque el mieloma múltiple es un tumor sanguíneo. Tiene la capacidad de destrucción ósea tremenda. Produce manifestaciones clínicas también, pero los dolores óseos, las fracturas patológicas son su característica. Se solicita. Generalmente lo que primero hacemos son exámenes de laboratorio. No es fácil llegar al diagnóstico de mieloma múltiple. No es fácil. El paciente acude por dolores óseos, no diagnosticado de ninguna patología previamente. Dolores óseos múltiples. Deshidratación, alteración del calcio, calambres, magnesio, alteración de, mal no recuerdo, potasio también. Alteraciones hidroelectrolíticas que se manifiestan como deshidratación, se manifiestan como ilio paralítico, o sea, el paciente no puede ir de cuerpo. Cuando nosotros tenemos alteraciones de los electrolitos, dolores óseos, ¿cuál es el primer estudio que realizamos? Radiografía. Y le van a preguntar, señora, porque de entrada no le pueden enchufar radiografía de todo el cuerpo. No. ¿Qué hueso le duele más? ¿Qué parte del cuerpo le duele más? Generalmente el brazo o los miembros inferiores. Si le duele más miembro inferior derecho, ¿qué estudio le voy a pedir? AP lateral de miembro inferior derecho. Bien. Si usted
ustedes observan en esa radiografía imágenes en saca bocado. Eso es mieloma múltiple. ¿Y por qué yo puse pares radiológicos? Porque cuando le realizo el par radiológico del hueso que más le duele al paciente y encuentro imágenes en saca bocado, que les voy a mostrar cómo se ven, automáticamente pido radiografía de calota craneana. Calota no existe, calota es calota. Se realiza acá. Calota craneana. AP y lateral de miembro inferior opuesto. Si se hizo el derecho, el miembro inferior izquierdo. Miembros superiores bilateral. AP y lateral. ¿Qué significa eso? Al paciente le duele el miembro inferior derecho con mayor intensidad. Deshidratada, distensión, dificultad para ir al baño. Pero lo que le aqueja es el dolor. Perfecto. Radiografía AP lateral del miembro inferior derecho. Imágenes en saca bocado, automáticamente AP lateral del izquierdo, AP lateral del miembro superior derecho, AP lateral del miembro inferior miembro superior izquierdo y calota craneana. Así se hace el diagnóstico imagenológico del mieloma múltiple. Imágenes múltiples en saca bocado. No hace falta ninguno del resto de lo que. Bien, las formas de estudiar el hueso, ¿se entendió? Y de ahí van a nacer los múltiples casos clínicos que pueden llegar a aparecer en el examen. Entonces, una vez que entendemos cómo estudiar, tenemos que entender qué vamos a ver en los estudios que pedimos. Yo no les voy a pedir que ustedes sepan los nombres de los tumores, ¿no? O es tumor benigno o es tumor maligno. Punto. Lo que sí quiero que sepan, porque es importante, que sarcoma, tumor de Ewing, sarcoma de Ewing, es el osteosarcoma de niños. Esto sí necesito que sepan. Ewing es el único que tiene nombre de persona. Es el osteosarcoma de niños. Es el mismo tipo histológico que en un adulto, pero en niños se llama Ewing. Bien. Cuando nosotros evaluamos los hallazgos, que son esos que están ahí, ¿cuáles son? Para poder diferenciarlos en malignos y benignos, tenemos que ver las características para decir, ah, no, esto es rápido. Y esto tiene una evolución aparentemente lenta. ¿Cómo vamos a saber eso? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 características principales. Para eso tenemos que conocer anatomía del hueso. ¿Cuáles son las capas del hueso? Periósteo, que viene por debajo del periósteo, que es la capa más dura del hueso. ¿Y qué es lo que tiene adentro? Que produce células. Entonces, periósteo, corteza y médula, que es lo que produce, ¿verdad? Las células. Bien. Cuando hablamos de reacción del periósteo, es la primera característica que nos orienta si es maligno o benigno. Estamos hablando de esto. Voy a dibujar acá.
externa, no se tiene que ver el periósteo en una radiografía de un hueso normal. Cuando nosotros vemos el periósteo, vemos una estructura que está edematizada y que sobresale de nuestra corteza. Esta es la corteza, que siempre va a ser radiopaca. Siempre va a ser radiopaca. Y la médula es un poco más radiolúcida, menos radiopaca que la corteza. El periósteo no se ve en una radiografía de una estructura normal. Cuando nosotros hablamos de reacción del periósteo, podemos describir 3 o 4 tipos de reacción del periósteo. Capas de cebolla, sol naciente, aterciopelada y T o triángulo de Gottman. ¿Qué significa? Cuando el periósteo reacciona, es cáncer. Cuando el periósteo reacciona, es cáncer. ¿Qué quiere decir? Que las células tumorales están infiltrando y están separando esa capa de la corteza. Entonces, la vemos en una radiografía y podemos clasificarla en capas de cebolla. Cuando el periósteo produce sobreelevaciones lineales, aquel que ya cortó su una vez en su vida, se dan cuenta que la cebolla tiene capas. Igualito. Sol naciente. La reacción que produce parece rayos del sol. Unos rayos más cortos que otros. Y les voy a mostrar uno. Aterciopelado. Terciopelo. ¿Conocen la tela terciopelo? Exactamente. Tiene, parece cilios, pelitos de la célula intestinal. Igualito. La diferencia con el sol naciente es que son dos cortitos y del mismo tamaño. El sol naciente tiene uno más largo y otro. Y después está la T de Gottman, que acá tenemos la corteza y el periósteo parece que termina ahí. Y produce un triángulo imaginario, que produce incluso una ruptura del periósteo. Son formas en las que se rompe el periósteo. Corrección al periósteo se llama. Todo es cáncer. Todo es cáncer. Sol naciente esa cosa de Eva. Yo no necesito que ustedes sepan los nombres. Yo necesito que ustedes sepan que cuando reacciona el periósteo ya es cáncer. Imaginológicamente, por supuesto que necesitamos una biopsia para corroborar. Y estas son las formas en las cuales se puede reaccionar un periósteo. La siguiente característica es ruptura de la corteza. Obviamente, si yo tengo un tumor maligno, esta corteza se me va a romper. ¿Por qué? Porque ahí va a empezar a crecer el tumor. ¿El tumor benigno rompe la corteza? No. Un tumor benigno puede producir fractura, sí, pero eso es otra cosa. Ruptura de la corteza no es sinónimo de fractura. Fractura es solución de continuidad. Separación de una porción del hueso con la otra. Ruptura de la corteza no es sinónimo de fractura. Que esta corteza está reemplazada por tumor. Eso es ruptura de la corteza. Siguiente característica. Lesiones líticas o blásticas. Un concepto que tienen que introducir a su vocabulario imaginológico. Lesión lítica. Rompe.
lesión blástica produce. Entonces, yo puedo tener un cáncer que me rompe el hueso y parece un hueso carcomido por el tupiqui. ¿Conocen el? Entonces voy a tener un huevo vacío. Vacío va a estar el hueso por dentro. Eso es lítico. Lítico rompe. Plástico. Plástico produce. Y generalmente los tumores plásticos son los que se presentan como más gigantes en el paciente que va con su cuerpo. El lítico, en la mayoría de los casos, se manifiesta como fractura, porque deja el hueso vacío, cáscara de huevo. Entonces, un tumor maligno puede ser lítico o puede ser plástico. Un tumor benigno también puede ser lítico o plástico. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este tumor lítico o plástico va a tener reacción del pelo, y va a tener ruptura de la corteza. El tumor benigno no. Por eso les puse un signo negativo por debajo de las características de benigno. Y el último es afección de partes blandas. ¿Por qué hay algunos niños que llegan a una amputación? Porque afectó el músculo. Infiltra músculo. Carcome el músculo. Es imposible separar el músculo del tumor. De hecho, no tiene sentido que por conservar el miembro de ese niño, porque generalmente afecta a niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿qué madre es la que quiere dar ese miembro a su niño? Hay algunos profesionales que resecan el tumor y ponen prótesis, incluso cuando ya afectó músculo. Eso es criminal, señor. ¿Por qué? Por no amputar el miembro, porque un niño, porque, qué sé yo, la madre insiste, se hacen prótesis internas. Claro que sí, pero cuando el tumor afecta solo hueso, cuando no hay infiltración vascular y cuando tiene menos de 6 centímetros, ahí sí, se corta la porción de hueso afecta y se pone injerto óseo, que hay bancos de hueso, incluso acá en Paraguay hay bancos de hueso, y hay prótesis internas. Se hace, sí se hace, y es maravilloso, pero depende muchísimo de muchos criterios. Cuando hay afección de partes blandas, cuando ustedes van a ver, hay afección del músculo, maligno, cáncer. El tumor benigno puede llegar a crecer muy grande, pero no infiltra nada, no le molesta a nadie. El tumor benigno no le molesta a nadie, ni al periósteo, ni a la corteza, ni al músculo. Crece, 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 crece. El tumor maligno le molesta a todo el mundo. Le molesta al periósteo, le molesta la corteza y le molesta al músculo, porque infiltra. Entonces, si ustedes identifican esa característica de una radiografía, la lesión es de rápida evolución. Es lo último que está haciendo ver. Rápida evolución, cáncer. Todo negativo. Todas esas características negativas. Lesión de lenta evolución. Es un tumor benigno. ¿Se entendió? Una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, si ustedes comprendieron aquello, eso y esto, ahora les voy a mostrar las imágenes para que podamos ir asociando. Y se van a dar cuenta que las imágenes en una radiografía son más fáciles de identificar que en una resonancia. La resonancia realmente es un estudio bastante complejo de evaluar, ¿sí? Pero también tenemos que aprender a ver. Bien.
obviamente, nuestro objetivo principal hoy de esta clase es diferenciar una lesión benigna de una maligna. ¿Sí? ¿Cómo? Evaluando radiológicamente la velocidad de evolución de la lesión. ¿Cómo se evalúa radiológicamente? Viendo si reacciona el periósteo, si se rompe la corteza, si infiltra partes blandas. Así se evalúa radiológicamente la velocidad de evolución. Y todas estas características son las que vamos a ver uno a uno. Uno a uno. Que finalmente nos lleva a descifrar si es rápido o si es de lenta evolución. ¿Qué era una lesión lítica? Rompe. ¿Un tumor benigno puede tener una lesión lítica? Sí. El tumor benigno puede tener una lesión lítica no acompañada con reacción del periósteo ni ruptura de la corteza. Bien definido, lento, benigno. La lesión lítica es mal definida, rompe todo lo que hay, es cáncer. Osteocondensante significa blástica, es lo mismo que blástica. ¿Qué era blástica? ¿Qué? Produce. ¿Un tumor benigno puede ser blástico? Sí. ¿Un tumor maligno puede ser blástico? ¿Cuál es la diferencia entre un blástico y el otro? Los bordes. ¿Y qué más? Lo importantísimo que me tienen que decir. ¿Cómo? Benigno no afecta músculo. Benigno no afecta músculo. No produce reacción del periósteo. Y el último, no rompe la corteza. No rompe la corteza. Son esas tres cosas las que ustedes me tienen que responder. Ya sea en el escrito, en el cuarto parcial o en el final. Porque eso hace la diferencia entre algo benigno y maligno, ¿sí? Ya sea blástico o lítico, corteza, periósteo y partes blandas, ¿sí? ¿Qué lesión es esta? Lítica, es una falange, ¿verdad? ¿Se dan cuenta entre este metacarpo y esta falange la diferencia? ¿Se dan cuenta? ¿Verdad que parecen una cáscara de huevo vacío? El hueso está vacío. En vez de ser radiopaco, como este metacarpo que está acá, tiene un centro radiolúcido y que parece abombadito, ¿verdad? El centro está vacío, está radiolúcido. Ni nunca jamás un hueso es así. Menos en comparación con los huesitos que están tanto arriba como abajo. Esta es una lesión lítica. Esto es músculo. ¿Se ve esta parte que, esta parte que está ahí? A ver. La imagen en la computadora es realmente un poco mejor que la imagen que se muestra acá. Pero, ¿pueden ver esta partecita? Eso es músculo, eso es partes blandas. Así se ven las partes blandas en una radiografía. Esa lesión infiltra músculo. Ustedes ven otra estructura aparte de la corteza y la médula. ¿Verdad que no? No se ve el periósteo. No infiltra partes blandas, no se ve periósteo. Bien. Aparte, a pesar de ser una lesión lítica, ¿me rompe la corteza? ¿Verdad que no? Esta es la corteza. Se abomba así. Pero no está rota. Esto es un quiste óseo aneurismático. No necesito que me sepan los nombres, eso lo habrán visto en la anatomía patológica. Ahora no necesito. Yo necesito que ustedes me digan, bueno, doctora, yo veo partes blandas que no están afectadas, no veo el periósteo, porque deduzco que no hay reacción del periósteo. Es una lesión lítica porque el hueso, el centro del hueso está radiolúcido, abomba el hueso, sí, pero no rompe la corteza.
Entonces tiene todas las características de ser un tumor benigno. ¿Qué se hace en estos casos? No hace falta ni siquiera biopsia. En estos casos sí se pone una prótesis. ¿Por qué? Porque eso va a crecer, eso se va a romper, produce deformidades y generalmente afecta a pacientes jóvenes. ¿Sí? ¿Se entendió esta imagen? A diferencia de esto, acá hay dos, una más que otra. Realmente una de las características se ve demasiado bien. Primero que nada, ordenen sus cerebros, por favor. Y les voy a poner acá en la pizarra, porque va a ver, chicos, esto van a ver radiografías en el examen final, y ustedes van a agarrar, no, ustedes no, yo les voy a dar. Ustedes van a tener que analizar. Primero, ¿qué tienen que decirme? Tipo de estudio. La radiografía, anterior-posterior de miembro inferior. 2. Tipo de lesión. ¿Lítica o blástica? Lítica. Y acá les voy a poner las dos opciones. Lítica o blástica. 3. Características. Ya sean si son benignas o malignas. Esa es la forma de responder de un alumno que entiende lo que está. Ordenen sus ideas para que yo me dé cuenta que ustedes entienden. Si ustedes me dicen, doctora, esta es una radiografía antero-posterior de miembro inferior, donde se observa una lesión lítica con ruptura de la corteza. ¿Por qué ruptura de la corteza? Porque, doctora, en esta porción se nota y se ve bien la continuidad de la corteza del hueso, y en este otro extremo no. Impresiona una imagen lítica que me interrumpe a este nivel la corteza. E impresiona infiltración de partes blandas porque al romper la corteza se observa un poquitito más radio opaco acá que en este otro extremo. Muy mal delimitado. Yo les había dicho que todo lo que es mal delimitado, mordida de manzana, mal delimitado es porque ya no infiltró las estructuras laterales. ¿Y qué estructura lateral va a tener el hueso? Entonces, al romper la corteza, tengan por seguro que eso está infiltrando partes blandas. Y que de hecho se nota, parece algodonoso en esta región, más que nada en la parte superior, porque esa es la parte donde se ve infiltración de partes blandas. ¿Sí? Es totalmente diferente esta lesión de esta. ¿Verdad que sí? Y con una simple radiografía ya llegamos al diagnóstico imagenológico. De todas formas, yo les puedo preguntar, cualquiera de esas tres características que están allá, tipo de lesión, tipo de estudio, características. Le puedo preguntar, ¿este es el primer estudio que solicitarías para esta patología? Sí. ¿Cuál es el segundo estudio que utilizarías para esta patología? Ninguno. El diagnóstico ya está. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender que esa es una lesión benigna. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es el siguiente estudio que solicitaría? ¿De? Miembro inferior. Nombre y apellido, chicos, todo el nombre, resonancia solo no es una respuesta, porque si yo pongo resonancia y le mando al imagenólogo, el prójimo no va a saber de qué resonancia, qué parte del cuerpo le va a hacer. Ustedes tienen que especificar qué es lo que quieren. Quando é canceroso para fechar o diagnóstico,
Claro, pero yo les estoy enseñando imágenes. Cuando les enseñe oncología, cuando nos crucemos por el pasillo en el internado, ahí sí, acto seguido a la resonancia, biopsia. Pero primero tenés que pedir resonancia, sí o sí. Y después la biopsia. Ahí lo operas. Sin biopsia, nunca se opera. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa les puedo preguntar? No se ve muy bien. Te voy a mostrar una imagen donde se ve mucho mejor una reacción del periódico. Suponemos que tiene, claro, pero no se ve muy bien ahí. Te voy a mostrar una donde realmente se ve mejor, ¿sí? Acá. Hasta acá viene tu corteza. Después ya no ves corteza. ¿Sí? Lesión de rápida evolución o de lenta evolución. Rápida evolución, porque es un cáncer, esto es un cáncer florido. Bien. Tipo de estudio. Bien. Tipo de lesión. Lítica. Bien. Me carcome el hueso. Yo no veo producción de hueso. Me carcome. ¿Por qué? Porque yo sé que es lítica. Por la diferencia de color que tiene mi hueso. De acá para arriba tiene un color y de acá para abajo tiene otro color. ¿Sí o no? Bien. Lítica. Acá se ven tres cosas. Y una de ellas es la que me preguntaste. Reacción del periósteo. Voy a borrar esto. ¿Ven esta imagen más radiopaca ahí? A diferencia de esto que es músculo. ¿Ven? Todo esto que está acá, bueno, ese es el periósteo. El periósteo es una capa histológica que imagenológicamente no se ve si el hueso está sano. Esto es periósteo. La reacción del periósteo puede haber por un hematoma en una fractura. Sí, puede haber. Pero asociada a una ruptura de la corteza, a una lesión lítica y a una infiltración de partes blandas. Esto es un hematoma por fractura. Es un cáncer. Cuando vean, ¿ya vieron traumatología? Se acordarán de haber visto hematoma, se llama hematoma óseo. Sí, la cicatriz de una fractura. Callo, ahí está, callo óseo. Es igualito a esto, un callo óseo, igualito. ¿De acuerdo? Bueno, pero no asociado a ruptura de la corteza. Una fractura produce solución de continuidad. Una raya así, rompe el hueso, no la corteza. O sea, no la corteza en su línea vertical, sí horizontal. Ahí están las espiraladas y las oblicuas y las qué sé yo. Pero no me rompe la corteza de esta forma. Acá parece que un cupillín comió el hueso. En el contexto de un cáncer de mama, ya habían explicado. ¿Cuál es el siguiente estudio que voy a pedir? Centellografía ósea. Y se pide solo centellografía ósea. No se pide tórax, abdomen y pelvis, de cerebro de no. Centellografía ósea. Es un estudio estándar, donde se le mete, no parece tomógrafo también, se le pone magnesio y se le irradia todo el cuerpo, desde el cerebro hasta el dedo gordo del pie. Bien. Ahí en la imagen anterior da para ver esa zona así. No, en este no. Les voy a mostrar en cuál sí. Se ven en la radiografía, sí, pero muchísimo mejor en tomografía o resonancia.
¿Qué tipo de estudio es? Sí. Sí. ¿Qué tipo de lesión? Plástica. ¿Por qué? Porque está más blanco. ¿Verdad que esta porción está más blanca que esta? Y esta coincide, acá se ve maravilloso, la corteza y la médula sana. Así se ve un hueso normal. Esto no es normal. Esta es la porción patológica. Esto es una lesión plástica. No es la característicamente plástica o la llamada osteocondensante. No, hay mejores, pero es una lesión plástica, osteocondensante, ¿sí? Reacción del periósteo. Cuando hay reacción del periósteo, ¿qué diagnóstico damos? Tumor maligno. Sí. ¿Rápida o de lenta evolución? Rápida. Ahí está la característicamente reacción del periósteo. Hueso. Y todo lo que ustedes ven por fuera del hueso es periósteo. Esto es periósteo. Esto es parte blanda. Pero esto blanco que ustedes ven por fuera de la corteza, todo esto blanco que ustedes ven por fuera de la corteza es el periósteo. Periósteo no se ve en patologías, en tumores de niños. ¿Sí? ¿Qué tipo de lesiones? Porque partes blandas vos vas a ver mucho menos rayos bajos que el periósteo. El periósteo acá se separa súper bien por líneas paralelas a tu corteza. En cambio, la versión de partes blandas, músculo, vos vas a ver mucho más radiolúcido que tu periósteo. Te voy a señalar tu periósteo y te vas a dar cuenta que tienen colores diferentes. Impresiona que se separa. Eso es tu periósteo. Fíjate acá. Esto es tu periósteo. Acá, esto. Esas líneas ahí no sé por qué aparecen. Esto es parte blanda. O sea, el músculo siempre va a estar mucho más periférico. Siempre va a venir de arriba, impresión e inserción ósea. El periósteo se desprende de la corteza. Acá corteza, pum, periósteo. Y acá está la corteza. ¿Sí? En este caso no te rompió tu corteza. Entonces, todos ven que no rompió corteza, ¿verdad? Estamos de acuerdo que no hay ruptura de la corteza. Entonces, probablemente no invadió partes blandas aún. Cuando rompe corteza, sí o sí. ¿Sí? ¿Cómo? No, no. Hay imágenes en capas de cebolla bien características. Una radiografía muy fácil. ¿Cómo? Plástica, plástica. Al igual que esta. ¿Por qué yo sé que esta es plástica? ¿Dónde está la masa tumoral? ¿Alguien me puede pasar a señalar y decir, ahí está? Sabemos que sale del hueso, claro. Estamos viendo sarcomas óseos. Pero ¿dónde está el tumor? ¿Dónde está la masa?
De ahí salió. Pero ¿por qué yo digo que es plástica y no lítica? Ahí queda. Vos ves esta imagen de producción. Esto vos tocás en el paciente, es sólido como una piedra. Todo esto que ustedes ven acá, estas porciones lineales que parecen más radiopatas que el resto, esto es cáncer, esto es tumor. Sólido, puro, pétreo. Esa es la masa que evidentemente tiene el hueso. Otra característica, para yo decir que es maligno, mira tu hueso de arriba a abajo. Bueno, ya no vas a mirar más el hueso. Me vas a esperar un ratito. Bueno, 5 minutos de receso y le voy a llamar al amigo que me ve.